Muy bien. Entonces, estamos empezando una nueva sección, ¿verdad? Y esta nueva sección es la última etapa del libro ahí en Segunda de Corintios. Y va desde los capítulos 10, 11, 12 y 13. Entonces, en esta sección, Pablo va a hablar acerca de la importancia de defender su ministerio. Se habían introducido, ¿verdad? Como ustedes bien recordarán desde la primera carta, se habían introducido falsos maestros, falsos siervos de Dios, ¿verdad? Que estaban cuestionando hasta la autoridad de Pablo. Y entonces, ellos estaban cuestionando hasta que Pablo era un apóstol. O sea, ¿por qué es que Pablo era un apóstol? Algunos de ellos estaban entonces manchando la reputación que Pablo tenía, haciendo falsas acusaciones. Recordamos algunas de ellas. Por ejemplo, ellos no creían que Pablo era un apóstol. Por ejemplo, también dice que algunos de ellos, ¿verdad? Se sintieron ofendidos cuando Pablo dijo que iba a llegar donde ellos, y como no pudo llegar, entonces hasta por eso lo estaban acusando, ¿verdad? Decían, no, es que Pablo no cumple su palabra. Después estaban acusando a Pablo de que Pablo quería dejarse la ofrenda que él mismo estaba recogiendo para las iglesias de Jerusalén. Y no sé de cuántas cosas más lo estaban acusando. Pero entonces, en estos capítulos, los capítulos 10, 11, 12 y 13 de 2 Corintios, Pablo va a defender su ministerio. Recordemos también que Pablo estaba escribiendo a una iglesia con problemas de sumisión, ¿verdad? Pero problemas serios de sumisión. Ellos resistían la autoridad. Esta iglesia era una iglesia carnal, ¿verdad? Y también estaban siendo influenciados por estos falsos maestros. Ante esos falsos rumores, ¿verdad? Ante esas falsas acusaciones, Pablo ve la necesidad de defenderse. Y no es solamente buscar que Pablo quede bien. No, lo hace es por amor al Evangelio. Ya que por culpa de estos ministros falsos, ¿verdad? Algunos miembros de la iglesia podrían fracasar en el proceso de llegar a ser como Cristo. Entonces, Pablo no estaba pensando en él. En estos capítulos que vienen, Pablo no está pensando en él, aunque se defiende, ¿verdad? Muy, muy personalmente, pero no lo hace por él mismo, lo hace por amor al Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo sabía que si él no arreglaba la situación, más bien los más perjudicados iban a ser los mismos corintios. Ahora, en esta sección vamos a notar el carácter de Pablo, ¿verdad? Vamos a notar que él está defendiendo la verdad, como decimos, a capa y espada, ¿verdad? Y él dedica esos 4 capítulos para tratar de volver a los hermanos en Corinto hacia el crecimiento y hacia la madurez espiritual. Dice, por ejemplo, vamos a ver creo que en las notas puse la mayoría de versículos, ¿verdad? Pero, por supuesto, si eres ágil con la Biblia, quieres buscarlo perfectamente. Dice Mateo 22, el versículo 16. Dice, y le enviaron, ¿verdad? Hablando de Jesús, Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, hablando de Jesús, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, ¿verdad? Entonces aquí llegan un grupo de personas, ¿verdad? Para tentar a Jesús, para ver si era legal, para ver si era lícito, legal, dar tributos a César o no. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿verdad? Hipócritas. Pero él dice, hipócritas, yo sé que me están tentando, ¿verdad? Pero lo que ellos dicen de Jesús, eso es cierto, ¿verdad? Lo que ellos dicen de Jesús es cierto, que dice que Jesús es amante de la verdad. ¿Amén? Sí, ok, muy bien. Estamos despiertos. Entonces, Jesús es amante de la verdad. Y así, hermanos, así deberíamos ser todos los cristianos. Que seamos amantes de la verdad. Que seamos amantes, por supuesto, de la palabra de Dios, de nuestro andar con Jesucristo.
Entonces, necesitamos ser amantes de la verdad, no amantes de otra cosa. Y ojalá que aquí no haya ningún amante, como decía Roberto Carlos, ¿verdad? Pero que seamos todos amantes de la verdad, amantes de la palabra del Señor y del Señor. Entonces, Pablo, antes de seguir, vamos a leer los versículos que siguen. Dice 2 Corintios 10, versículo 1 al 6. Dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a tomar un tiempito para dejar este mensaje en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia esta mañana, Señor, para rogarte, Señor, por nosotros. Señor, te necesitamos escuchar. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Señor, ayúdanos, Padre, para ser amantes de la verdad como tú eres. Señor, y que salgamos de aquí esta mañana, Señor, siendo así, pero también que podamos usar esas armas, Señor, que tú nos has provisto, Señor, ya de antemano. Que nos acordemos de ti, Señor. Que nos acordemos de que todo lo que tú haces funciona. Siempre ha funcionado, Señor. Así que ayúdanos, Padre. Y yo también te quiero pedir que sea alguien acá que si muere hoy, no sabe, Señor, si iría al cielo, si iría al infierno. Padre Santo, que hoy pueda ser también el día de su salvación. Y que todos los demás, Señor, si ya tenemos la seguridad eterna, Padre, que nos ayudes a seguir, Señor. Nos ayudes a estar en este proceso de ser amante de tu palabra y que podamos usar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, usar tus armas. Ayúdanos, Señor, en todo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para Pablo, como les decía, para Pablo no era importante defenderse de él mismo, era defender la verdad. Si alguien nos acusa de algo, y es por supuesto mentira, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que si alguien nos acusa de algo y es mentira, nosotros debemos de defendernos, ¿verdad? Y eso es como una reacción natural, ¿verdad? Que tenemos de defendernos. Ahora, si es verdad, ¿verdad? Si lo que dicen de nosotros es verdad, pues debemos ser humildes, ¿verdad? Y también reconocerlo, ¿verdad? Y ese es también uno de los rasgos, ¿verdad? Que necesitamos ser más como Cristo y menos como nosotros. Pero si, por ejemplo, el problema con esto es que algunos no reconocen que tienen que cambiar. No sé si eres tú, ¿verdad? El caso, pero si has conocido personas así, ¿verdad? Que siempre dicen, no, eso no es mi culpa, eso es culpa de fulano, de sutana, de perenceja y todo esto. Y son así desde niños, y ya cuando se hacen un poco más viejos, siguen siendo así. No, eso no es culpa mía, eso es culpa de otro más. Y entonces, esto es un problema, ¿verdad? Porque si lo que estamos defendiendo es la verdad, pues estaríamos defendiendo la mentira, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de aprender, como cristianos, tenemos el deber de usar bien las armas de Dios, ¿verdad? Que ahorita Pablo nos va a decir. Pero
él empieza esto, ¿verdad? Él empieza defendiéndose de su ministerio, defendiéndose lo que ellos están hablando mal de él. Y lo hace precisamente, en primer lugar, con un ruego, ¿verdad? Con un ruego. Y lo hace a través de dos rasgos del carácter de Cristo. Por supuesto, ya ustedes saben cuáles son, si ya leyeron los versículos. Pero dice así, en primer lugar, lo que Pablo está tratando de decir en los primeros dos versículos es: yo no quiero pelear con ustedes. Eso es lo que hay que apuntar ahí en las hojas, ¿verdad? Yo no quiero pelear con ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo quería ver la corrección de ellos. Pablo quiere ver la corrección de ellos. Y le dice: yo, Pablo, os ruego. Yo, Pablo, os ruego. Y luego versículo 2 dice: ruego pues. Pablo quiere ver la corrección de ellos y les ruega para que ellos actúen con obediencia. Cuando alguien nos acusa, o nos critican de algo, ¿verdad? Que tal vez no es verdad, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Yo no fui. Bueno, está bien. Pero decimos, pues, ¿qué le pasa a usted? ¿Verdad? Y empezamos ahí en un dime que te diré y todo esto. Pero muy pocos de nosotros, ¿verdad? Muy pocos de nosotros diríamos: vea, yo le ruego que no pelee. Yo le ruego que no pelee. ¿Verdad que no? Exactamente, muy bien, gracias. Ese es el punto, ¿verdad? O más bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Yo he sentido varios casos, ¿verdad? Que se empieza a sentir ahí como que el piso se empieza a calentar de una manera que es que entra un fuego aquí, ¿verdad? Y que sale hasta los ojos y las narices y todo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decir eso, verdad? O empezamos a alzar la voz. Pero aquí, hermanos, aquí vemos la madurez de Pablo. Dice: yo no quiero pelear con ustedes. Dice: yo les ruego. Yo ruego pues. Y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo no sé, si quieres practicar eso luego, ¿verdad? Si alguien te dice algo, yo le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. No, yo creo que no. Pero Pablo les hubiera dicho: vea, por el amor de Dios, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo? Pero tampoco. Pero Pablo usa estas dos palabras a propósito: mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, recordemos que él era un seguidor de Jesús. Él era un imitador de Cristo, ¿verdad? Y él dice en 1 Corintios 11:1: sed pues imitadores así como yo lo soy. Entonces, él dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, la mansedumbre es la calidad de ser manso. ¿No qué? No menso, ¿verdad? No menso. Entonces, si alguien es manso, ¿verdad? Es alguien sumiso, alguien humilde. Entonces, la mansedumbre es una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, dice la Biblia en Efesios 1:13, Efesios 4:30, que Dios nos sella con el Espíritu Santo. Entonces, una de las cualidades del fruto, de la manifestación del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre, de ser manso, de ser humilde. Si alguien llega a decirme algo que no es verdad, yo tengo que tener la cualidad de ser manso, de ser humilde, de tener calma. Dócil, ¿verdad? Es alguien dócil, es alguien que es como un caballo, ¿verdad? Que llega a ser manso, es como un caballo manso. Y entonces, precisamente, este es uno de los rasgos de las cualidades del carácter de Jesús. Y Pablo quería que los hermanos de Corinto aprendieran a ser como Jesús, ¿verdad? Así como nosotros, esa es la meta.
Dice, por supuesto, un pasaje que bien conocemos, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, por supuesto, era manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Él estaba obedeciendo al Padre, con una mansedumbre perfecta, ¿verdad? Con una sumisión perfecta, no a regañadientes. Recordemos cuál era la misión de Jesús. La misión de Jesús es venir a este mundo para dar su vida en rescate por nosotros, en rescate por muchos, por todos los que quieran recibirle. Pero Jesús fue manso hasta la muerte, fue manso hasta la muerte. Y cuando obedecemos de esa manera, cuando obedecemos de esa manera, siendo mansos, actuando con mansedumbre, trae descanso para nuestras almas. Si somos mansos y humildes, vamos a vivir tranquilos. Si usted tiene estrés esta mañana, ¿verdad? Si usted tiene así a veces estos gorilas aquí que se le pone aquí a veces, tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios. Y si hay algo que cambiar de nosotros, que lo cambiemos. Si está en la Biblia, porque necesitamos obedecer con esa mansedumbre con que Jesús lo hizo. Pablo actuaba con mansedumbre. Él fue dócil, él fue suave para con ellos. Podemos decir que actuó con toda la gentileza posible para ellos. Y él podía haberles escrito un montón de cosas. Y es más, Pablo podía haberles escrito los nombres de las personas de los que le acusaban. ¿Por qué? Porque él los conocía, él sabía quiénes eran. Pero no lo hace, ¿verdad? No lo hace. Y les dice, yo ruego pues. Cuando alguien no actúa con mansedumbre, es alguien violento, es alguien iracundo, ¿verdad? Actúa con desenfreno, ¿verdad? Algunos de nosotros, levante la mano, ¿quién está casado? No, hombre, perdón. Levante la mano los hombres que están casados, ¿ok? Bueno, no somos muchos, ¿verdad? Pero sí. Los hombres que estamos casados sabemos qué es esto, ¿verdad? Actuar con freno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una esposa y nos ha dado un freno de mano, ¿verdad? Muchas veces la esposa actúa de esa manera, ¿verdad? Pero es algo bueno porque viene de parte de Dios. ¿No entendieron? Sí. Está bien. Entonces, por supuesto, hermanos, si somos cristianos, si todos somos cristianos, todos también tenemos un freno de mano que se llama el hombre interior, que se llama el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese hombre interior, dice la Biblia, que se deleita en la palabra de Dios, al igual que quiere llegar a ser como Jesús. Entonces, alguien manso es eso, alguien manso es cuando alguien llega y nos ataca, nosotros debemos de actuar con mansedumbre, mostrando el carácter de Cristo. Y luego dice Pablo, dice, ternura de Cristo, ¿verdad? Yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. La ternura es cariño, es amor. Ternura. Hazme un favor, vuelve a ver a la persona que está a la par y pregúntale si es tierno o si es tierna. ¿Eres tierno o tierna? ¿Qué le dijeron, Toña? Muy bien. Entonces, ok, bueno, ya está bien, suficiente. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo dice ternura de Cristo? Porque Cristo nos ve como sus hijos. Cristo nos ve como sus hijos. Él es nuestro Padre perfecto, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro Padre perfecto. Recordemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres en uno. Y Cristo nos ve como sus hijos. Él nos trata con ternura, ¿cierto o no? Si no, algunos de nosotros ya estuviéramos con Él hace tiempo. Entonces, de una forma similar,
Pablo veía a los hermanos en Corinto. Él los veía como sus hijos espirituales. Recordemos que Pablo había fundado esa iglesia. Él había estado con ellos año y medio, ¿verdad? 18 meses. Pablo también les escribe a los hermanos de Tesalónica. Dice 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cristo, hermanos, nos cuida con ternura. Él sabe qué es lo mejor para con nosotros. Y Pablo trataba a los corintios con ternura, con amor, con cariño, sabiendo que ellos también debían de corregirse. Entonces, cuando Pablo estaba presente entre ellos, ¿verdad? Y esto es lo que sigue acá. Cuando Pablo estaba presente entre ellos, él les dice que él era humilde entre ellos, cuando estaba presente con ellos. Y algunos también decían, ¿verdad? Leyendo algunos comentarios sobre este capítulo, dicen que algunos decían que Pablo tenía un carácter débil cuando estaba con otros cristianos, ¿verdad? Por lo que dice acá, ¿verdad? Que cuando él estaba entre ellos era humilde. ¿Por qué? Pero es que simplemente Pablo, él quería tratarlos como hermanos en Cristo. Él no quería mostrarse orgulloso, ni siquiera quería enseñorearse con ellos. Él no quería usar la fuerza con ellos. Dice, yo estando presente, ¿verdad? Dice, versículo 1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir osado? ¿Qué quiere decir osado? Según el diccionario dice que osado es alguien que actúa con osadía, ¿verdad? Y eso tampoco nos ayuda mucho. Alguien que actúa con osadía. Pero la osadía es ser, en este contexto, ¿verdad? Se puede ser osado en otras cosas, pero la osadía es ser firme, ser decidido, ¿verdad? En una decisión que casi que pareciera que se impone sobre alguien o algunos. Dice, por ejemplo, usted me hace caso porque yo soy su papá, y punto. Eso es un ejemplo de osadía, ¿verdad? Es alguien, no es que está mal, ¿verdad? Pero es alguien que llega a algún extremo y dice, usted no me quiere hacer caso, hágame caso porque yo soy su padre, y punto, ¿verdad? Bueno, por hecho no he tenido que decirle a ninguno de mis hijos eso, pero en unos casos sí hemos escuchado eso, ¿verdad? Es más, a mí me dijeron, ¿verdad? Cuando yo era adolescente y no andaba muy bien en los caminos de Dios, o casi que ni era cristiano, me dijo el pastor de la iglesia, si usted no hacerle caso a sus papás, a mí sí me hace caso porque yo soy su pastor. Menos que le hice caso, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero, bueno, pobrecito el pastor, ¿verdad? Porque ya ahora lo entiendo mucho. Entonces, llegar a ese caso, ¿verdad? Llegar a ese caso, decir usted me hace caso y punto, es un caso extremo, ¿verdad? Ya es como, ya no hay nada que hacer. Y esto es lo que Pablo quiere evitar con ellos. Pablo quiere evitar dar ese manazo en la mesa, ¿verdad? Y decir, ustedes me hacen caso porque yo soy su apóstol. Yo soy el enviado de Dios para ustedes. Y él podía haberlo hecho. Pero actúa con mansedumbre, con ternura de Cristo. Y por eso dice, yo estando presente con ustedes, yo soy humilde. Pero afuera, yo soy osado. Y por eso es que Pablo le escribe cartas duras a estos hermanos en Corinto. Luego dice, versículo 2, ¿verdad? Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo estaba resuelto, o sea, él estaba con eso, con esa decisión, ¿verdad? Pero no eran todos, ¿verdad? Él dice contra algunos, no eran todos que estaban metidos en este problema.
eran algunos, ¿verdad? Y podemos leer los capítulos 10, 11, 12 y 13 de 2 de Corintios y nos damos cuenta que Pablo la mayoría de veces se dirige a sus acusadores. Pero aún así Pablo no los está maltratando. ¿Por qué? Porque ellos querían que ellos se corrigieran, que ellos se corrigieran con la palabra de Dios y con las armas de Dios, que ahorita las vamos a ver. Pero dice Pablo en 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, 19, dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Verdad? Dice el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Verdad? Es esta osadía que Pablo estaba resuelto a usar, pero primero la mansedumbre. Entonces, a Pablo también lo acusaban de que andaban en la carne. A Pablo lo acusaban de que andaba en la carne. Y aquí es donde entonces comprendemos un poco por qué Pablo tenía que usar esa osadía. Como si estuviera indignado. ¿Verdad? Ustedes me acusan a mí que yo soy carnal. ¿Verdad? Ustedes no están viendo. ¿Verdad? Un ejemplo a los corintios. Por supuesto, Pablo dice en Romanos 7, ¿verdad? Que él es un carnal vendido al pecado. ¿Verdad? En esta lucha, recordando esta lucha que tenemos contra el pecado todos los días. Pero uno dice, ¿Pablo carnal? No creo. O sea, probablemente, claro que sí. Pablo fue humano y tuvo sus fallas, tuvo sus pecados. Pero que anda carnalmente, no lo creo. Dice el versículo 3. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Quieres servir en la carne o quieres servir en el espíritu? Estamos en este mundo, yo sé, ¿verdad? Y por supuesto lo comprendemos. Estamos en este mundo, si somos cristianos, estamos en este mundo de pasada, ¿verdad? Dice la Biblia que no somos de este mundo. La condición del cristiano debe ser estar en este planeta como peregrino, ¿verdad? Estar simplemente de pasada. Pero estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Y por eso es que Pablo usa estas palabras, ¿verdad? Milicia, militamos, estamos en este mundo en una batalla espiritual. Cuando alguien se da cuenta de sus pecados, ¿verdad? Cuando alguien se da cuenta que mentir, robar, adulterar ha ofendido a Dios y que por ese pecado merece el infierno, pero si conoce la gracia de Dios, que es que Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y se arrepiente de los pecados y pone su fe en Cristo, automáticamente nace de nuevo, ¿verdad? Es una nueva criatura, pero nace en una guerra espiritual, nace en una batalla espiritual. Y hermanos, muchas veces se nos olvida esto. Muchas veces se nos olvida esto, que estamos en una batalla espiritual. Ahora, yo sé que podemos desviarnos acá un poco y hablar de las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia y todo esto, y hablar lo que eso contrarresta, ¿verdad? Que es andar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestando el fruto del Espíritu Santo. Pero en el contexto recordemos que Pablo está dirigiéndose a aquellas personas en Corinto que lo estaban acusando. Y aunque estoy en este mundo, dice Pablo, aunque estoy en este mundo, yo no ando en la carne. Yo no ando en la carne. Pablo imita a Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto es manso y humilde. Y por el otro lado, ¿verdad? Dice, yo no soy un cristiano carnal. ¿Verdad? Yo actúo de acuerdo, yo le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ¿verdad? Él tenía también ese carácter. Estaba tratando de ser igual que Cristo en esa área. Y por el otro lado dice, yo no soy carnal. Pero algunos me están acusando que ando en la carne. Yo no soy carnal. Si tuviéramos que escoger, ¿verdad? Si pusiéramos aquí estos dos
estos dos bandos, manso y humilde. Pero ponemos el otro lado que es carnal. ¿Verdad? Un cristiano manso y humilde a un cristiano carnal. ¿Dónde estaríamos nosotros? Hoy. ¿Dónde estaríamos nosotros? Siendo mansos y humildes, ¿verdad? Llegando a ser como Cristo, o siendo cristianos carnales. Algunos de nosotros conocemos ya la respuesta. Es más, si alguien nos tuviera que describir, nos diría, este hermano es manso y humilde, o este hermano es carnal, que huele a chicharrón, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo he tomado la decisión. Pablo dice, yo he tomado la decisión de vivir mi vida de acuerdo al carácter de Cristo. Yo estoy llegando a ser manso y humilde, dice Cristo, dice Pablo. Y yo he tomado la decisión de vivir mi vida de acuerdo al carácter de Cristo. No andar de acuerdo a la carne. Y luego dice Pablo, ¿verdad? Versículo 3, otra vez. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esta palabra, militar. Militar es ser un soldado activo, ¿verdad? Militar es ser un miembro, ¿verdad? Un miembro de un ejército, un soldado. Y dice Pablo, versículo 3 nuevamente dice, no militamos según la carne. Algunos de nosotros, si ya usted está aquí en el bando de los carnales, algunos de nosotros pudiéramos decir, aunque andamos en la carne, militamos en la carne. ¿Verdad? No es que no militamos en la carne, no. Es que aunque andamos en la carne, militamos según la carne. Y aquí es donde tenemos el peligro para nosotros. Y creemos que por hacer algunas cosas entre semana, y hasta repartir un tratado a alguien, llevarle comida a algún hermano que tiene necesidad, venir a orar temprano, por hacer eso, entonces yo no ando en la carne. Yo estoy aquí en el bando de los mansos y los humildes. Nosotros como cristianos, podemos hacer todo. Evangelizar, discipular, podemos leer la Biblia, podemos hasta enseñar la Biblia, venir a orar, hasta poner algunos versículos ahí en Instagram. Y hacer todo en el poder de la carne. Militar en la carne. Podemos servir a Dios en la carne y no en el espíritu. A mi propio parecer y no en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y entonces tenemos dos ejércitos, ¿verdad? Que es el ejército del Espíritu Santo y el ejército de la carne. Pablo estaba militando, ¿verdad? Siendo un soldado de Cristo en el ejército del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros somos soldados de Cristo estando en el ejército de la carne. Dice Romanos 8.1 y versículo 5, yo creo que algunos ya lo conocemos bien, pero dice Romanos 8.1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, por eso algunos piensan que los cristianos entonces pueden perder la salvación, porque si andan en la carne, ya dice que hay una condenación. La condenación para el cristiano es que no va a recibir herencia, con Cristo. Pero por supuesto, la salvación es gratis, la salvación es un regalo de Dios. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Espíritu Santo. Entonces, así que es fácil saber si yo esta mañana estoy en el ejército de la carne o en el ejército
del Espíritu Santo. Por lo que yo estoy pensando. Por lo que yo estoy pensando. ¿En qué cosa estás pensando hoy? ¿En qué cosa estás pensando? ¿Estás pensando, bueno, sí, yo salgo de aquí y es que yo tengo que ir allá, pero me invitaron a esto? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en la palabra de Dios? ¿Estás pensando cuál es el siguiente paso? Que hay que dejar ese pecado porque el Señor me dice así. El Señor me dice que eso es lo que hay que hacer. Proverbios 23, el versículo 7, la primera parte dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él, tal es Él. Entonces por eso lo que estás pensando te dice si estás en el ejército del Espíritu Santo o si estás en el ejército de la carne. Pablo dice, yo soy militante, yo soy un soldado en el ejército de Dios. Es un soldado activo en servicio militar. Pero muchos de nosotros, sí, claro, somos cristianos, somos hijos de Dios y claro que sí, yo soy un soldado ahí en el ejército del Espíritu Santo. Tenemos que estar de acuerdo. Si lo que estás pensando es según la carne, y si puede ser que seas cristiano, estás en el ejército de la carne. Y no estás actuando en el ejército, no estás enlistado en el ejército del Espíritu Santo. Y algunos de nosotros sí pensamos, claro que sí, yo soy un soldado de Cristo, pero yo soy un soldado retirado. Yo nada más estoy esperando que llegue la pensión militar que el Señor me ha prometido, sin haber pasado por la guerra, sin saber lo que es siquiera mancharme las manos. Y dice, por eso es que el mensaje de hoy se llama, o lo hemos llamado, usando las armas de Dios. Porque lo que Pablo va a decir ahora son las armas de nuestra milicia, hermanos. Son las armas que tenemos que andar puestas. Dice, entonces, las armas de Dios son poderosas. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, por eso es que Pablo decía luego, por eso es que Pablo le escribe luego a los Gálatas, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso es que Pablo no llegó a ser un cristiano carnal. Por supuesto, tenía luchas como usted y como yo, pero por eso no llegó a ser un cristiano carnal. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Podemos decir eso que Pablo decía? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir eso de nuestra propia vida? Y por lo tanto, dice Pablo, yo actúo diferente a los demás. Dice un pasaje en primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si somos cristianos y somos completamente honestos, a ninguno de nosotros nos gusta vivir de acuerdo a nuestras concupiscencias, porque las concupiscencias es el deseo desenfrenado por hacer el mal. Es ese deseo desenfrenado por hacer el mal que tú y yo nacemos con esto. Nacemos con el deseo de mentir, nacemos con el deseo de robar, nacemos con el deseo de tener lujuria. Pero si soy de Cristo, yo quiero vivir de acuerdo a lo que Cristo me enseña. Yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A cuál cristiano no le gustaría eso?
Pero por eso es que necesitamos ser soldados activos en el ejército del Espíritu Santo. Entonces, para vivir lo que resta de esta vida, conforme a la voluntad de Dios, debemos de armarnos con las armas de Dios. Porque solo así vamos a destruir las fortalezas. Y hoy en día hay una enseñanza, ¿verdad? Yo no sé si hoy en día o hace, no sé, desde hace 20, 30 años atrás, dice, hermano, ore por mí porque yo tengo el espíritu de la fornicación. Es una fortaleza en mi vida que no me dejas, estoy atado a hacer eso. Por supuesto que no vamos a caer en eso. Es un pecado, usted tiene que quitarlo. Usted tiene que hacer todo lo posible para quitar ese pecado. No son de esas fortalezas que estamos hablando acá. Las armas del cristiano carnal, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Las armas del cristiano carnal son la cólera, la humillación, la pelea, las discusiones, el orgullo, la mentira, el chisme. Pablo había tomado la decisión de ser un soldado de Cristo, que andaba con las armas de Dios, andaba con las armas de Cristo. Ahora, lo que nos toca a nosotros los cristianos es querer hacer las cosas como Dios dice, no de la manera en que yo diga, es de acuerdo a lo que Dios me enseña en su palabra. Y entonces las armas de nuestra milicia, de las armas de nuestro ejército, solamente son poderosas a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por supuesto, ustedes saben el pasaje que sigue, es Efesios 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad, creo que ahí puse del 14, pero dice, Efesios 6, del 13 al 18 es, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pablo, en primer lugar, como enseñamos este versículo antes, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, no es algo opcional, es un mandato. Tenemos que tomar la armadura de Dios. Y dice, el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esas son las armas de Dios. Esas son las armas de Dios. Y estamos viviendo en días malos, ¿verdad? Como dice aquí, para que podáis, el versículo, estamos viviendo días malos, ¿verdad? Por si no nos hemos dado cuenta. Estamos viviendo días muy malos. Pero también estamos teniendo todos los días cualquier tipo de tentaciones, cualquier tipo de concupiscencias. Y para vencer todo eso, necesitamos estar armados con las armas de Dios. Necesitamos estar en primer lugar firmes con la palabra de Dios. Dice, ceñidos con la faja puesta, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí, ceñidos vuestros lomos, es ceñidos con la verdad, ¿verdad? Por eso dice, amarse la faja, ¿verdad? Póngase las pilas, a leer la Biblia y a estudiarla. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Es buscar al Señor siempre, no es solamente los domingos, no solamente cuando vamos a la playa y esto que el otro, no, es siempre, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días hay ataques del enemigo. La coraza de justicia es lo que cubre el pecho, ¿verdad? Es como andar como un caparazón de tortuga. Algunos de nosotros andamos con eso puesto al revés, ¿verdad? Pero necesitamos andar con ese caparazón siempre protegidos con el Señor Jesucristo. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estar listos para presentar el evangelio a cualquier persona, ¿verdad? Que Dios nos ponga ahí en el camino. Dice, con el escudo de la fe, que es para apagar los dardos de fuego del maligno.
es tener esa misma fe que nos llevó a Cristo un día, es la misma fe que me puede proteger a mí de los ataques del enemigo. Y tenemos 3 enemigos, que es el mundo, la carne y el diablo. Y a veces el diablo ni siquiera se mete con nosotros, porque el mundo y la carne nos tiene derrotados. Y luego dice, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es ponerse el casco de la salvación, es tener la seguridad eterna, hermanos. Hoy en día ese es uno de los peligros más grandes del cristiano, que en muchas iglesias enseñan que no, que usted puede perder la salvación. En muchas Biblias, otras versiones de las Biblias están cambiando esto, y se enseña que usted puede perder la salvación. Y el cristiano tiene que andar puesto el casco. Yo estoy seguro en Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de mí, depende de lo que Cristo hizo por mí. Y luego dice, agarrar la espada del Espíritu, que tiene poder para convertir el alma y hacer sabio al sencillo. Si usted dice, yo ni siquiera fui a la escuela, no importa, agárrese esa palabra de Dios, agárrese la espada del Espíritu, y usted va a llegar a ser más sabio que cualquiera en este mundo. Y luego dice, la oración, hermanos, orando en todo tiempo, velando, perseverando, suplicándole al Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando esta semana? Si es que oramos. Y estas son las armas de Dios. Y estas armas funcionan. Estas armas funcionan. No es hacer las cosas a nuestra manera, no es por atacar, no es por pelear, no es por contar chismes, no es por serruchar el piso a los demás. Pero algunos de nosotros, ni sabemos cómo agarrar la espada, ni tenemos tiempo entre semana para leer lo que Dios nos dice. Y entonces, ¿cómo vas a pensar en las armas de Dios? ¿Cómo vas a pensar en las armas de Dios? David, ¿verdad? Ahora que David dio el ejemplo de David. David, estamos hablando ahí en el libro de Samuel, la primera parte del libro de Samuel, capítulo 17. Ustedes lo saben, David y Goliat. David era un muchacho y llega para dejarle comida a sus hermanos que han estado batallando contra los filisteos, ¿verdad? Y que los derrotan a cada rato. Y de repente David ve a Goliat, ¿verdad? Que ha estado humillando al ejército de los israelitas, ¿verdad? Y David no aguanta esta humillación. David defiende la verdad. Es como Pablo, estaba indignado. Yo quiero defender la verdad. Ahora, es de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Mansedumbre, con la ternura de Cristo. Pero en este tiempo no, este tiempo era diferente. Entonces, David se indigna. David se indigna por este gigante que ha estado amenazando ahí el ejército de Dios, ¿verdad? Y Dios estaba con David, ¿verdad? Y entonces cuando David llega donde Saúl, ¿verdad? Él le dice, permítame ir yo a pelear, si no hay nadie que se levante aquí para pelear de ustedes, yo voy a ir a pelear. Entonces, pero usted no, usted es un muchacho, usted es muy tierno. No, yo cuando estaba apacentando las ovejas de mi padre, ¿verdad? Si llegaba un oso, si llegaba un león, yo los mataba. Imagínense lo que es usted matar un oso, ¿verdad? Si alguien ve una rata por aquí, yo creo que todos nos subiríamos a ese techo allá arriba, ¿verdad? Pero David no, David era muy, muy valiente. Y dice, si yo veía un oso que quería agarrar una de las ovejas, yo perseguía al oso y lo mataba. Si era un león, también lo mataba. Y entonces David ve a este gigante y dice, no puede ser posible, yo voy a ir a matar a ese gigante, porque está amenazando al escuadrón del ejército de mi Señor. Y entonces Saúl le ofrece su armadura, ¿verdad? Era la mejor armadura, de ese tiempo, ¿verdad? Y se la prueba, ¿verdad? Se pone el casco, la espada, la lanza, se pone la coraza, y ni siquiera puede dar unos pasos con ella. No, yo así no puedo pelear. Entonces, David se quita la armadura
y busca, ¿cuántas piedras? ¿Ah? 5 piedras. ¿Y una qué? Y una onda, ¿verdad? Era una onda. Y entonces, ya conocemos la historia, ¿verdad? El gigante viene para acá y David se capea la lanza y tome y ¡pum! Cae el gigante. Y dice el versículo, es más, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17, versículo 50. Dice, así venció David al filisteo con una honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. La batalla entre David y Goliat no funcionó de acuerdo a la armadura de los hombres. Funcionó de acuerdo a la manera que Dios quería, con una piedra y una honda. Ahora, podemos armarnos de acuerdo a la armadura de los hombres hoy en día, con gritos, con peleas, dejando mal a otros, con humillaciones, pero las armas de Dios son mejores. Las armas de Dios son mejores. Y entonces, ¿por qué es que tenemos que estar listos? ¿Por qué tenemos que estar listos con las armas de Dios? Dice el versículo 5, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es que necesitamos estar listos con las armas de Dios. Porque lo que se levanta contra Dios, ¿verdad? Porque tenemos que estar listos para derribar lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si las armas de Dios son poderosas para destruir las fortalezas, entonces, ¿cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas fortalezas que Pablo se refiere? Son los argumentos, las doctrinas falsas que se revelan en contra de lo que Dios ha dicho. Esas son las fortalezas que se revelan en contra de lo que Dios ha dicho. Son, hermanos, son los argumentos que tenemos desde Génesis 3:1 hasta la fecha. Desde Génesis 3:1 hasta la fecha. Es un movimiento satánico que quiere poner en duda las palabras de Dios, que quiere poner en duda las armas de Dios también. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Y entonces usted empieza ahí, ¿será que eso no es así? ¿Será que puedo hacer otra cosa? Cambiando versiones de la Biblia, porque aparentemente la Biblia que tenemos en nuestra mano, la Reina Valera 1960, no se entiende. Y entonces por eso necesitamos cambiarle palabritas, porque no se entiende. Esto nos debe de indignar. Nos debe de indignar. Porque es un lenguaje moderno. No, hay que sacar la honda, la espada, la lanza contra tales acusaciones. Entonces, por ejemplo, también alguna fortaleza de hoy en día es esposa. Dice la Biblia que tienes que someterte a tu marido, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Pero es que, cada uno puede hacer lo que bien le parezca. Hoy estamos diferentes, hoy son otros tiempos. Esa es una fortaleza, hermanos. Es una fortaleza que va en contra de lo que Dios enseña. Esposo, debe ser valiente. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que amar a nuestra esposa así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces eso nos habla que tenemos que ser valientes y esforzados para ser líderes espirituales en nuestra casa. Pero no, la iglesia hoy es para mujeres y niños. A mí me han dicho eso. Yo he invitado a varios hombres aquí de nuestro barrio a venir a la iglesia y dicen, no, es que la iglesia es para mujeres y niños. Yo me quedo aquí en la casa cuidando. Yo me quedo aquí en la casa viendo televisión.
Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Porque esto es bueno y recto delante del Señor. Es el primer mandamiento con promesa. Pero no, vea, es que mis papás no entienden. Mis papás hoy en día no entienden la tecnología. Son unos anticuados y ellos jamás van a entender que hoy es diferente. Pero hoy existen muchos métodos anticonceptivos. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. O yo puedo tener el color que a mí me da la gana en el arco iris. Y esto va en contra de lo que Dios nos ha dicho. Son fortalezas. Y si un cristiano no tiene las armas de Dios, va a ser vencido por esas fortalezas. Esos son argumentos, son fortalezas, y la única manera de derribar esos argumentos es con la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha dicho aquí, hermanos cristianos, es para nuestro propio bien. No es porque Dios sea un anticuado, no es porque nuestros padres no entienden Instagram, ni TikTok, ni nada de esas cosas. Hermanos, todo lo que Dios nos ha dicho es para nuestro propio bien. Y hoy en día tenemos fortalezas que se quieren rebelar en contra de lo que Dios nos ha dicho. Y si no vencemos esas fortalezas, dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si usted no derriba las fortalezas, se convierte en altivez, se convierte en orgullo, se convierte en todo lo que va en contra de Dios. Y cuando llegan estos pensamientos, debemos de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice cautivo ¿todo qué? Todo pensamiento. Porque hoy en día, hermanos, la batalla que tenemos, la batalla espiritual, comienza en nuestra mente. Y si no estamos protegidos con las armas de Dios, fácilmente nos van a derribar. Debemos de usar la palabra de Dios, hermanos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si, como decía nuestro hermano David, con solamente seguir la lectura de la Biblia, hay un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia se mete hasta partir el alma, las tuétanos, las coyunturas, todo en nuestra vida. Si no hay un cambio así en nuestra vida, es porque no estamos dejando que la palabra de Dios entre en nosotros. Y cualquier fortaleza, cualquier argumento, cualquier altivez, la destruimos con la palabra de Dios. Luego dice el versículo 5, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Recordemos que estaban hablando mal de Pablo. Y él pudo haberse enojado, ¿verdad? Y decir un montón de cosas, ¿verdad? Yo creo que ahorita van a sacar una nueva versión de la Biblia especialmente para los vulgares, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a podernos expresar bien. No, mentira. Es una broma. Pero hermanos, Pablo pudo haberse enojado, decir un montón de cosas, ¿verdad? Como el mundo hace, ¿verdad? Como el mundo hace. Pero no lo hace. Él saca el carácter de Cristo. Él dice, manso, humilde, manso, tierno. Yo no estoy aquí para pelear. Yo estoy aquí porque quiero lo mejor para ustedes. Y dice Pablo, yo estoy dispuesto, yo estoy listo para castigar toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ustedes, corintios, no lo están. Ustedes no están listos. Tienen que llegar a ser obedientes. Y eso es lo que Pablo quería en ellos. Dice 2 Corintios 2:9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo. Ante todo, Pablo lo que quería era que estos hermanos obedecieran a la palabra de Dios y que usaran las armas de Dios.
Hermanos, debemos ser más como Cristo y menos como nosotros. Recordemos que a la carne le gusta pelear. A la carne le gusta humillar a otros, le gusta salirse con la nuestra. A la carne le gusta echarle la culpa a otra persona en lugar de aceptar nuestra propia responsabilidad. Pero los cristianos debemos de ser mansos y tiernos como nuestro Señor Jesucristo, no cristianos carnales. Sabiendo que estamos en una batalla espiritual, debemos de usar las armas de Dios, nuestras armas de milicia, nuestras armas para mí, siendo un soldado de Cristo, es la oración, la fe, la seguridad eterna, el testimonio, un testimonio irreprensible hacia los demás. Y cuando algunos o alguien quiera acusarme fácilmente, debemos de ser obedientes y estar listos para derribar cualquier cosa que se revele en contra del conocimiento de Dios. Un par de versículos antes de terminar. Ahí creo que están en las notas también. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien la historia. Dios le dice a Josué, vaya, tome a la ciudad de Jericó. Era una de las ciudades más amuralladas que había en ese tiempo, ¿verdad? Y la forma en que Dios quiso que ellos tomaran la ciudad fue de esta manera. Ustedes saben la historia. Por 6 días, ¿verdad? Por 6 días ellos tenían que rodear la ciudad y no hacer nada. Es más, estar callados, ¿verdad? Y ver luego lo que Dios iba a hacer con ellos. Por 6 días ellos tenían que rodear la ciudad, ¿verdad? Nada más rodear la ciudad. Y al 7º día ellos tenían que, dice, versículo Josué 6:20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el pueblo de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo siguió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Le dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeados 7 días. Y la fe es un arma de Dios. La fe es un arma de Dios. Por las armas de Dios los muros cayeron. Y por eso, hermanos, ¿por qué es que nuestra vida está así como está? Porque no estamos usando las armas de Dios. Las armas de Dios siempre han funcionado. Las armas de Dios siempre funcionan y las armas de Dios siempre van a funcionar. Oremos.